Hey familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Bienvenidos una vez más a tu espacio. Díselo, Beto. Cristiano. Banda, bienvenidos una vez más a su canal. No se olviden suscribirse, darle like, compartir y todo lo demás. No lo comparta tanto porque perdemos el testimonio. Así de sencillo. Este es un club exclusivo, bro. Exacto. La verdad y sí, man. Es que ha habido oportunidades donde nos podemos hacer más famosos y populares. Pero Fácil. decimos, ¿sabes qué? No, con Mira, esto tenemos. ¿Quieres hacerte famoso? Empieza a tirarle a todos. Sí, facilito. Fácilmente. Nosotros- Nuestros videos más que tienen más visualizaciones es porque estamos tirando sin gracia y sin amor a los demás. O sea, sí, hay etapas donde Es la nos agarra un poquito el coraje. Y empezamos Ajá. a dar pedradas por Ajá. todos lados. Fíjate que yo he cambiado en eso. Ya soy un poco más Sí. de gracia. Qué Un poco bueno. más. Tengo más gracia para todos ustedes. Ya amados no, yo hermanos. todavía les sigo tirando todo. Si me hacen enojar, esténse seguros. Sí, En el bro. episodio de la siguiente semana voy a hablar de Si vea la más mínima herejía. Sí. Yo ya me cansé de andar de paciente. Pero bueno, banda, los hemos citado en esta reunión. Como todos los lunes. Como todos los lunes, queremos hablar de un tema con ustedes que creo... Hay mucha confusión en este tema. No sé, déjame darte el tema, bro. Déjame darte ¿Cuál el es? Para tema. empezar. ¿Te pasas para acá, bro? ¿No, más para acá? Sí. Ok, ya, listo. So- El tema en que voy a hablar... Porque sí hay mucha confusión. Y me gustaría saber tu opinión. Empezaremos con esta pregunta. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Me estás preguntando? Sí, bro. Para ti, ¿qué significa ser espiritual? Porque yo siento que hay mucha confusión. Yo tengo muchas anécdotas. Ajá. Anécdotas. Anécdotas. Se te olvidó hacer la Sí. práctica antes de... Ajá. Ra. Ya, listo. Yo tengo muchas anécdotas sobre personas que me han juzgado. Ajá. ¿Qué les Diciendo dije? que ¿Qué no les soy. dije? Aquí nos estamos quejando, ¿eh? Ajá. ¿Qué te dijeron, bro? ¿Quién No, te dijo? me dijeron que no ¿Quién? soy espiritual. No, te voy a decir quién. ¿Que no eras espiritual? Ajá. Yo, ¿qué te pasa? ¿No ves mis alas? Estoy transfigurado en este momento. Estoy en otra dimensión. Tus ojos mortales no lo pueden ver. Pide que te quitan esa venda de los ojos para que veas. Y me digo, para que veas que con dos alas me cubro la cara. Ya, párenle, Con dos alas vuelas, con dos alas me cubro la cara, con otras dos vuelas, para que vean. Pero sí, a veces me han tachado de que no eres espiritual o no estás... Sí, más que nada, de que ok. Algo sabes que yo no sé. Y creo que es bueno entender que ser espiritual. ¿A qué nos referimos con ser espiritual? En el ámbito secular, Ujú. que es donde yo tengo un poco más de experiencia. Sí, porque tú eres mundano, man. Sí, Tú estás mal espiritualmente, man. Sí, obvio. Es que lo estoy haciendo por el bien del canal, bro. Gracias, Tiene que haber bro. varias perspectivas, bro. O sea, qué aburrido sería que... Bajo tu agnosticismo, bro, que es... Exacto. Qué aburrido sería que nomás dos cristianos ahí Sí. estén de acuerdo en todo, ¿verdad? Sí, los dos santos, ¿no? Sí, Uno pecador y uno ¿quién quiere eso? santo. ¿Quién quiere ¿no? eso? Ajá. Buen nombre de podcast. El pecador y el santo. Bro, hay que cambiarlo. Idea millonaria. Ok, listo. Pero sí, en el ámbito secular Ujú, se le ve al espiritualismo ujú. como un paso antes de la religiosidad. Ok. Hay mucha gente Ujú. que se considera espiritual, pero no religiosa. Y hacen Cierto. esa distinción porque, queramos o no, la religión ya viene con Una connotación negativa, ¿no? Sí, con un poquito negativa. Ya Ajá. la gente inconscientemente empieza a pensar de los musulmanes, empieza a pensar de los cristianos homofóbicos, de los católicos que son muy legalistas y todo eso. O sea, todo eso viene solamente con la palabra yo soy religioso. Si dices eso, ya la gente te tacha de Se ve con mejores ojos decir soy espiritual a ser religioso. Ajá, si dices no soy religioso, pero soy espiritual, significa que te consideras una persona que tiene una conexión
con algo divino. Ajá, con algo más alto que tú. Ya sea si tengas tus dioses o creas más en la hermandad de las personas, de que yo tengo este chakra o tengo esta energía. Para los que nos están escuchando ahorita en estos momentos. Acaba de salir otro Chuy. Un clon de sombra. Estamos concentrando chakras aquí. Pero hay gente que sí cree en las energías del cuerpo. Las vibraciones. Que caminan descalzos ahí por la tierra y que dicen, no, es que tienes que estar conectado con la naturaleza y todo eso. Y queramos o no, la gente ve eso aún un poco mejor que el ser religioso. Por eso mismo de todos los ejemplos. Pues me voy a comer unos hongos para ver. para conectarme con lo divino y ver y entender más mi... Va a estar Chuy ahí con su ayahuasca. No, deja tú esos hongos, o sea, provocan visiones, esos para defensa. Para que no se los coman. Fíjate que hay gente que sí agarra ese camino hacia la espiritualidad, entre comillas, para poder trascender su cuerpo mortal. Lo que, como decía, la ayahuasca es algo que utilizan ellos para poder entender o para poder darle alguna razón a su existir. Que al final del día para eso es la espiritualidad. Y la religión también, se puede decir. Y solamente quieren llegar a entender el por qué están en esta tierra, darse una razón para estar vivos. No es la mejor, o sea, drogarse no es el mejor camino para poder llegar ahí, ¿verdad? Pero pues cada quien. Pero sí, la gente tiende a ver la espiritualidad como un poco más... Y la definición espiritual, lo que nos referimos con espiritualidad, es muy, muy relativa dependiendo de las personas, de lo que piensen las personas. Y no solamente afuera, sino también lo veo dentro de la iglesia. ¿Qué significa ser espiritual? Por ejemplo, me ha tocado ver en diferentes iglesias de que, si tú no hablas en lenguas es porque no eres espiritual. Te falta meterte más con Dios. Y le ponen una carga más a las personas que dicen ser cristianas de que, o sea, si quiero ser espiritual, tengo que manifestar ciertos dones, tengo que hablar en lenguas, tengo que recibir visiones o sueños para saber que estoy bien con Dios y que soy alguien espiritual, mientras no tenga esos dones, en este caso, el hablar en lenguas, entonces, pues quiere decir que no soy espiritual. Y hasta dentro del mismo cristianismo, la definición espiritual sí está muy vaga. Hay personas que dicen, no, es que si no oras, si no lees la Biblia, entonces no eres espiritual. O cuántas horas, si nada más oras bien poquito, entonces no eres espiritual. Si lees muy poquito, entonces no eres espiritual. Y la definición de espiritualidad yo siento que está muy, muy vaga. Y creo que podemos darnos un poco de orden de qué significa ser espiritual. Sí, y es que depende mucho del contexto que le des. El día de hoy vamos a estar hablando de la espiritualidad en cuanto al cristianismo, que sí es un poco diferente. Pero sí creo que mucha gente tiene ese... como que piensan que la espiritualidad viene siendo como un nivel más arriba de lo que es el asistir a la iglesia o el estudiar. Porque lo pueden comparar también mucho con el que no, es que tú lees mucho la Biblia y te falta un poco más de espiritualidad. Uy, cuando te acuerdas que estaba muy de moda, de que, es que mucha letra mata el espíritu. Sí. Si lees mucho la Biblia... ¿Cómo odiaba eso? Sí, yo también. Lo bueno que ya evolucionamos. Ya pasamos esa etapa. Y sí, de que, si lees mucho la Biblia, te metes mucho en teología y todo eso. Entonces te falta el espíritu. ¿Y está bien? Sí. Sí, es cierto. Y por ejemplo, si vamos a la Biblia, esta es la razón por la que creo que quizás la definición de espiritualidad es muy vaga aún dentro del cristianismo. Es porque en la Biblia aproximadamente se aparece la palabra espiritual o espiritualmente solamente en el Nuevo Testamento 29 veces. Okay. Y 27 son escritas por Pablo. O sea, si queremos saber más o menos, Saludos a Pablo. Saludos. Hasta el cielo. ¿Por el testimonio? Lo cortas. No, tú lo ves. Ya ni frío. Yo te cuido. Gracias, bro.
Pero bueno, el apóstol Pablo, si queremos más o menos si queremos, bro, vamos a ponernos serios. Si queremos entender un poco más la definición de espiritual, pues tenemos que ver lo que Pablo decía, lo que Pablo entendía acerca de lo que él hablaba cuando él refería con ser espiritual. Así que sí, por eso creo que la definición de espiritual es muy, 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 muy vaga. Hay en los escritos de Pablo. Ay, parece que estoy predicando, bro. No me gusta hacer como esta predicación, man. Dale. Yo te paro si se escucha muy predicado. Sí, man. Ahí le meto un chiste o dos. Pum. Ok. Pablo, en los escritos de Pablo, vamos a hacerlo resumido. Ya ustedes, si quieren, estudien un poco eso. Me vale. Es un podcast, esto no es una predicación, man. No, Pablo, el término, lo que él se refiere cuando habla de espiritualidad o espiritual, Pablo usa la palabra espiritual para referirse primero a sabiduría espiritual, bendiciones espirituales, cantos espirituales, cuerpos espirituales, dones espirituales, roca espiritual, el alimento espiritual. Utiliza esos términos, pero en esos términos espirituales, lo que quiere dar a entender Pablo son tres puntos. Que cuando Pablo se refiere a algo espiritual, son 3 puntos que lo que Pablo quiere dar a entender. Y el primero es de que el ser espiritual significa que somos cristianos. Que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo. Creo que esa es la primera definición de espiritualidad bajo la cosmovisión cristiana, es de que tú eres espiritual porque has nacido de nuevo. Ok. Concurro. ¿Concurres? Hasta ahí en un punto. Pero tenemos que batir. ¿Qué dice tu agnosticismo de esto? ¿Qué dice tu agnosticismo de esto? Nacido de nuevo. Uh-huh. Ser espiritual. Se refiere a una vez haber sido bautizado. Ajá. ¿O convertido? Convertido. Okay. Hay cuenta que Pablo se refiere, por ejemplo, a 1 Corintios 2, 12, 13 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, okay, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñadas por el Espíritu. Entonces ahí se está refiriendo más al Espíritu Santo. Ajá, somos espirituales cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Uh-huh. Cuando hay ese momento de conversión en nosotros, está esa lucha entre espiritual y lo natural. Aquí en el texto bíblico también lo habla un poco. Al natural se refiere a personas que no han conocido a Dios, que viven conforme a sus propios deseos, pensamientos, pero los espirituales somos todos aquellos de que hemos nacido de nuevo, ha habido una obra sobrenatural dentro de nosotros, que ya no somos nuevas criaturas. Y a partir de ahora, como ya somos revestidos por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces de ahí ya somos unas personas espirituales. Okay. O sea, ese es el primer punto. O sea, ¿cómo sabes que soy espiritual? ¿Eres cristiano? Sí, si has sido regenerado. Si has sido regenerado, si has sido bautizado. Está otro tema, el bautismo del Espíritu Santo, pero ese es otro tema. Pero bajo iba a decir el sacramento del bautismo. Dios mío, ¿qué me está pasando? Pero sí, o sea, si te has sido bautizado, si has nacido de nuevo, si está dentro de ti ese deseo por seguir a Dios, por vivir conforme a su voluntad, entonces eres un ser espiritual. Y creo que de ahí se deriva también la conexión que hacen algunas personas entre el ser espiritual y uh-huh, básicamente actuar de tal manera de que, como ellos quieren que actúes, de que un poco más liberales, así como de que, de danzar y hablar en lenguas y todo eso, uh-huh, porque se está derivando del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo conlleva también a ese tipo de efectos, uh-huh, pero no necesariamente en todas las personas es igual. Ajá. Pero entonces ya la gente a lo mejor tiene un falso conocimiento o les enseñaron mal y decir de que si esta persona cuando ora no llora,
a lo Uy, mejor también eso. le falta la espiritualidad, queriendo decir que le falta el Espíritu Santo. Ajá. Y ahí es donde está mal. Y eso es muy cierto porque, mira, la forma, voy a hablar en lo personal, la forma en que yo me expreso espiritualmente, no, la forma en que yo estoy en un servicio varía mucho de mi estado de ánimo. Uh-huh. Hay veces que... Andas en pecado y no dices nada. Sí, ajá, tú ya está atrás. Ustedes saben, ya saben cuando estoy en pecado. Ajá. Ni entra. Ni ve. No, nada más paso ahí. No, pero por ejemplo, hay personas que quizás como yo a veces somos muy reservados. Hay veces que sí, estoy gozoso, sí. Y hay veces que no, en que estoy reservado. Me gusta esa intimidad. Pero, por ejemplo, de que estoy llorando, meditando en mí mismo, muy pacíficamente, y muchas personas de que, Chuy, vamos a orar por él. Chuy, creo que está mal. Vamos a orar por él, Señor. Y de repente abres los ojos y están 3 hermanos rodeándote. Ajá. Y llorando. Uno atrás para que se caiga. Sí. También otro de que si no te caes, quiere decir que no eres espiritual. Sí, que no recibiste. Que no recibiste. Ay, Dios mío. Y sí, o sea, tenemos todas estas cuestiones de que sí, por ejemplo, en cuestión de los dones espirituales, o sea, todos tenemos diferentes dones. Muchos van a tener el hablar idiomas o el hablar en lenguas. Uh-huh. Otros van a tener la interpretación. Hay muchos dones diferentes. No todos tienen todos. Por eso no es dependiente de los dones la definición de espiritualidad. Sí, o sea, no son como gemas del infinito que los vas coleccionando. Ajá. Así de que, le faltan como 3 o 4. Soy profeta. Ándale. Soy profeta, hablo en lenguas. Veo visiones, soy espiritual. Y de sanidad. Sanidad, me faltó sanidad. O echar fuera demonios. Exacto. Soy espiritual. Tienes 5, eres espiritual. Nomás tienes 1, estás en pecado, estás en carne, Sí, no es de esa manera. Ajá. Y donde estaba diciendo eso de que tienes varias maneras de expresarte cuando vas a la iglesia. De que yo siempre he sido una persona muy reservada. Y por eso la gente siempre a lo mejor piensa que tengo pecado. A lo mejor sí, pero muchas veces no. Uh-huh. Y cuando está la alabanza o ven que yo nomás voy, me siento y nomás pongo atención y dice que no. Pero yo siempre he sido así, es mi personalidad de que yo no soy tan expresivo en cuanto a las emociones, no es de que si siento algo, a lo mejor sí me llegó la palabra, pero no digo nada, no es como lloras aquí, por dentro. Ajá, no es como aquí en el podcast que me llega la palabra y digo, aleluya. No, este es un personaje, chicos, yo no soy así. Pero depende mucho de la personalidad de la persona. Ajá, así es. Aquí tenía una definición de lo que John Piper hablaba acerca de lo que es espiritual. Esto es lo que dice John Piper. El término espiritual es para referirse a los cristianos verdaderos que tienen el Espíritu Santo y por lo tanto ya no son simplemente personas naturales, sino personas sobrenaturales, uh-huh, quienes han nacido de nuevo por el Espíritu y cuyas mentes son entonces capaces de ver en el Evangelio la belleza de Cristo y la sabiduría de Dios. Uh-huh. Todos los cristianos verdaderos son espirituales en este sentido fundamental y en su sentido más básico. Okay. O sea, el ser espiritual, primeramente, lo fundamental y lo básico es de que has nacido de nuevo. El Espíritu Santo mora detrás de ti. Tu naturaleza ha sido cambiada. Ya no eres un hombre natural, como decía en el texto bíblico de Corintios, sino eres alguien sobrenatural, alguien regenerado a través del Espíritu Santo. Bien lo dijo John Piper. Bien lo dijo John Piper. Él sabe lo que está hablando. Él estudió. Bueno, ese es un término. O sea, acuérdense que son 3 puntos. Primer punto es ese, de que a eso se refería Pablo cuando habla espiritual, a personas regeneradas y nacidas de nuevo. El segundo es... Esta es buena. Esta es buena. El segundo punto que habla Pablo acerca de la espiritualidad es ser maduros en Cristo. No creo que la gente esté preparada para esto. No, creo que no están preparados, bro. Sí, ¿Lo dejamos después, güey? Para la gente inmadura, espiritualmente, por favor, skipen. Ajá, hasta el minuto 30, por favor. No, quédense. Reciban la No, Pablo puede utilizar el término espiritual para los cristianos que son más maduros en su experiencia de esta novedad de su espiritualidad. Uh-huh. Por ejemplo, 1 Corintios 3:1 dice así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, o sea, como a maduros,
No tanto a personas... No, aquí en ese término no se refiere tanto a personas que no hayan nacido de nuevo, porque pues todo habla una iglesia. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, o sea, maduros espiritualmente. Lo cual es diferente de decir que no son personas espirituales, sino como a niños en Cristo. Uh-huh. Así que no es de tanto, en este texto bíblico no es tanto de que esté hablando acerca de personas que no hayan nacido de nuevo, sino simplemente no han madurado en Cristo. Uh-huh. Y es eso, es la madurez en el cristiano. Ahora, ¿qué significará madurar? Ser más maduro en Cristo. ¿Tú qué piensas? Me gustaría saber lo que piensas, bro. Madurar espiritualmente. Los cristianos, Uh-huh. El caminar es diferente para cada uno de los cristianos. Depende mucho de las experiencias que ellos han vivido y la preparación también que conlleva el caminar cristiano. Uh-huh. Pero en general hay como un camino que todos los cristianos vamos a ir pasando. Todos Uh-huh. pasamos por el camino de recién convertidos. Ahí es donde aprendemos lo más que podamos. O sea, Ajá. aprendemos versículos, aprendemos doctrina, aprendemos todo eso. Y ya después, un poquito ya más después, llega lo que... Después del conocimiento bíblico llega la sabiduría bíblica también, que es cómo aplicar ese conocimiento Uh-huh. a tu caminar cristiano. Y ese es como diríamos como el segundo nivel del cristianismo. Ya el tercero es cómo tú puedes enseñar a aplicar ese conocimiento a los demás. Uh-huh. Un cristiano maduro se reserva a hacer los comentarios cuando a lo mejor no son necesarios o a lo mejor hay un mejor momento para... O no edifican. Para enseñar. O no edifican, Uh-huh. exactamente. Y es donde pone en juego todas las cosas que aprendió, todo lo que la sabiduría que ha ganado Uh-huh. en su caminar cristiano para poder impartirlo en el lugar y en el tiempo correcto. Uh-huh. Y aparte, pues obviamente también que no sea tan fácil, tan descarriado tan fácilmente, que algunas falsas doctrinas Uh-huh. no lo afecten en ninguna manera. Y poder también enseñar a las otras personas qué tipo de doctrinas son correctas y qué tipo Ajá. de doctrinas no son, a lo mejor no incorrectas, pero a lo mejor no tan... Que les enseñan a discernir. Uh-huh. Sí, una persona madura en Cristo es que lo podemos definir de la siguiente manera. Póngale, Chuy 2023. Prepárense para esta bomba, esta revelación. Una persona que es madura cristiana es por cuánto... Ya la regué, bro, ya se me fue la idea. Ahí va la bomba, corte. No, una persona que es madura espiritualmente es por cuánto se deja manejar por el Espíritu Santo. Okay. O sea, cuántos frutos tiene, cómo ha desarrollado su carácter conforme a la mente de Cristo. Okay. Y sí, a veces también hay que recalcar un poco hablando de la madurez y la inmadurez cristiana. A veces dentro de las iglesias o nosotros mismos podemos o hacer de menos o menospreciar a las personas que creemos que son inmaduros espiritualmente. Y no, o sea, todos estamos en este viaje de crecer constantemente. Y algo que a mí me encanta. Esto es algo que a mí me encanta de crecer y de madurar. Y esto es lo que me da esperanza para vivir en la eternidad, bro. Uf. Es que siempre estamos creciendo y siempre estamos madurando. Bueno, lo normal. Lo normal, muchachos. Como debe de ser, es así. No sé si a ti te ha pasado de que acciones que tú hacías de adolescente, en ese momento las celebrabas de que, aprendí algo o estoy creciendo. Y de repente pasan 5 años después y dije, ¿cómo es que hice esto? Sí. Y lo deja tú. Parte de la vida. Es parte de la vida. Y mientras vamos creciendo, vamos madurando, van cambiando nuestra forma de ver las cosas. Y hay veces de que, hijos, nos arrepentimos de cosas que hicimos en el pasado, aunque en el pasado, que en un tiempo fue presente. Me están siguiendo, ¿va? Porque esta es pura revelación. Okay. En el pasado, que es un tiempo presente, lo celebramos. Ajá. Pero en ese presente pasado,
realmente cuando nosotros tomamos de vista el futuro, al final lo rechazamos o nos avergonzamos. Porque en el presente pasado... Fue la revelación, ¿no? Pero sí me expliqué, ¿verdad, banda? Espero que sí. Y sí, eso es lo bueno de madurar, de que siempre vamos a estar en ese constante crecimiento en que vamos a decir, esto no me hubiera gustado reaccionar así, pero eso es porque ahora tienes una nueva perspectiva de la vida, tienes una nueva forma de ver las cosas y eso te ha dado la madurez, quizás para tomar mejores decisiones. Y es algo que, imagínate esto en la eternidad. O sea, es algo que nunca va a dejar de pasar. Nunca vamos a llegar en ese punto que vamos a ser maduros en su totalidad. Sí. Sino que va a ser un constante crecimiento. Es producto de el aprender y el crecer. Ajá. O sea, si tú miras atrás 5 años y todavía sigues orgulloso de lo que hiciste hace 5 años... Uy, dependiendo de qué, bro. Sí, depende del contexto también, pero en general, pues, si miras atrás y no estás orgulloso... O a lo mejor no piensas que pudiste haber hecho algo mejor, o las cosas diferentes. Chance debas de estar aprendiendo un poco más o creciendo un poco más. Depende mucho del tema. Ajá. Pero por lo general es así. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando empezamos el podcast nosotros, Tu Espacio Cristiano, suscríbanse, like y compartan. Hay muchas cosas que yo estaba viendo en los videos, incluso de los temas que tocábamos cómo lo tocábamos. Sí. Incluso 5 años es mucho, bro. Hace 2 años. Hace 2 años, yo también. Hay perspectivas que yo tomaba en ese entonces que ahora yo las veo y es como de que es en serio. O sea, no es cierto, pero sí era cierto. Sí, ahí está grabado. No, y yo lo grababa con un orgullo, bro. Esta es mi postura. Y esto es lo que creo. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Ajá. Y ya yo lo veo 2-3 años después. Es como de que... Y en un futuro estoy seguro de que lo que estoy diciendo ahorita... Muchas cosas. Sí. O doctrina no. Quizás fundamental. Y estoy casi seguro que 3, 4, 5 años después yo voy a mirar este video y voy a decir qué estabas diciendo, por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo. Y es producto de estar creciendo y estar aprendiendo cosas nuevas cada día. Así es. Y por ejemplo, el madurar espiritualmente es... ¿Por cuánto te dejas gobernar por Dios? Tus actitudes, tus sentimientos, tus emociones. Me gusta mucho el término de la llenura del Espíritu Santo, que se refiere el ser llenos del Espíritu Santo. No se refiere tanto a los dones espirituales y todo eso, sino lo que se refiere a esa palabra es déjate controlar. O sea, la llenura del Espíritu Santo es déjate controlar por el Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo, busca el dejarte controlar por el Espíritu Santo. Y es eso, es los frutos del Espíritu, cuánto se ven reflejados en tu vida, en tu día a día. Más que dones, más que todo lo espectacular que quizás se pueda ver en lo externo, es más que nada en lo interno. ¿Cuánto es que tú vives como Cristo? ¿Te sabes los frutos del Espíritu? ¿Estás listo, bro? ¿Estás listo, bro? Vato, yo ya te aventé el centro, bro. Tú ya está de ti meter gol. Te voy a decir una. Amor. ¡Pum! Porque lo voy a conectar con el siguiente punto. A ver, bro. La mansedumbre. Es una que casi no se escucha. Gálatas. Síganme ustedes. Dije que lo iba a conectar. Dije eso porque lo iba a conectar. ¿Usted? Para el tema. No, fíjate lo que dice Gálatas para explicarnos un poco más. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta... Estamos hablando de una iglesia. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, o sea, en este término habla Pablo como maduros, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Okay. O sea, ustedes que son maduros, o sea, imaginen, está esta confrontación de que a alguien que quizás, una persona que es inmadura, acuérdense, el término inmaduro no es de que sea menos o desprestigiarlo o humillarlo, sino simplemente es alguien que está también en ese camino. Si alguien reprende a una persona, que vaya una persona espiritual, o sea, madura, a exhortarlo, a ayudarle, pero con el espíritu de mansedumbre. O sea, la persona que es madura y la persona que va a corregir, forzosamente tiene que fluir dentro de su ser ese fruto del espíritu que es la mansedumbre. Okay.
el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, es eso, es de que todas estas gemas del infinito. No, pero, o sea, sí. O sea, esos frutos del espíritu se vean reflejados en cada uno de nosotros. Beto, recibe ahora. O sea, está recibiendo. Oh, vato, le vas a aterrizar bien chido. Ya sabes cómo soy. Bueno, se entendió el punto maduro. Sí. Gracias. ¿Qué es la mansedumbre? Solamente para clarificar. Muy buena pregunta. La mansedumbre. En tus propias palabras. Déjame lo busco. Sí, voy a decir mis propias palabras y tú vas a ver la definición. Sí, a ver si es lo que estás bien o mal. Ajá, así es. Es el control de tus emociones. Ser más pacífico, ser más... que controles tu... Sí, yo lo veo así. Aparte de dominio propio es control de emociones, que seas pacífico, amable ante situaciones adversas, comprensivo. A ver, ahora dime tú. La definición del Webster Dictionary. Está mal eso, ¿no? Es una definición bíblica. Bueno, la primera es calidad de manso. Lo que dije, bro. Pero la segunda creo que es un poco más cerca de lo que dijiste. Es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Lo que dijiste, bro. Sí, exactamente, casi. Bro. Pero sí, ese tener ese control de emociones. Por ejemplo, ay, Dios mío. Esto se ve mucho cuando... sobre todo tienes que llamarle la atención. Sí. Un tiempo fui líder. Ejemplo perfecto. Y hay veces de que tienes que corregir a alguien, o sea, uno de los jóvenes, a un amigo, no sé, pero tienes que saber corregirlo. No es de que cintarazos, No, o sea, tú tienes que ser sabio y ser manso, porque quizás a lo mejor si hay un celo, un enojo, o quizás fue algo personal que te hicieron y está eso, pero tú tienes que ser manso, el control, guardar la calma, ser sabio y empezar a aconsejar con la finalidad de ayudar a la persona. Pero sí, eso no dejarte llevar por tus emociones, porque a lo mejor estés en lo correcto, o sea, a lo mejor sí hicieron algo que no sé, ridiculizó la iglesia o lo que sea, pero incluso en esos momentos extremos donde tienes que llamarle la atención a alguna persona, a algún miembro de la iglesia, tienes que mantener tu carácter y tener en mente que tienes una posición de liderazgo. O sea, las personas siempre están viéndote para ver cómo tú reaccionas a cierto tipo de situaciones. Yo diría que no solamente en el ámbito de iglesia, sino en nuestra vida diaria. Cómo reaccionamos, por ejemplo, nosotros que estamos casados, cuando hay un conflicto o algo así. O sea, uno tiene que ser manso. Guarda la calma, respirar hasta 10. O sea, mi esposa casi nunca me hace enojar, la verdad, pero cuando casi nunca pasa. No, pero en esos conflictos, esos roces, uno tiene que ser manso, tiene que vivir con mansedumbre, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, así en todo ámbito abarca lo que viene siendo la mansedumbre. Sí, va mano a mano también con la paciencia. O sea, todos esos frutos los te puedes... De hecho, es el fruto. No son frutos. Tenemos ese error. Sí, cierto. Es el fruto. O sea, no es de que son gemas, como dije yo, blasfemando. Jugando, obviamente. O sea, agarras otro guante y acá pones los frutos. Nos usa la carne de los frutos. Ahora sí soy invencible. El yin y el yang. No, Estamos... No, o sea, el fruto del espíritu es esa obra dentro de nosotros y que pues, hay cosas que tenemos que trabajar más que otras, pero sí, en nosotros debe estar esa conciencia y ese anhelo y esfuerzo por reflejarlos, por trabajar en ellos. Pero bueno, ser espiritual es ser nacido de nuevo, ser maduros. Y el tercer punto que lo que quiere hablar Pablo acerca de ser espiritual es ser sumiso a las escrituras. Okay. Primera de Corintios. Este episodio es pura Biblia. Primera de Corintios, sí, ya sé, nos pasamos. Doctrina, vamos a hablar doctrina. Primera de Corintios 14:37. Esto es lo que dice. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. No lo digo yo, lo dice Dios, básicamente está diciendo.
Así es. Así que si alguien... Y me gusta porque hace contexto de ese ministerio. Si alguien piensa que es profeta, o que tiene dones, o que eso, y se cree espiritual, entonces el que es espiritual reconozca que lo que se escribe es mandamiento del Señor. Así que el ser espiritual es de que nosotros nos tomemos en sumisión las escrituras. Sí, exacto. Así que ya escucharon, chicos. Anda. Si se creen profetas, se creen maduros espiritualmente. Si creen que son espirituales, o sea, hay que ver cuánta Biblia viven. Hay que ver si las palabras que vienen a través de las escrituras la toman realmente como es, como un mandamiento del Señor. Y así, eso es lo que significa así ser espiritual. Y podemos ver por qué hay tanta confusión acerca de la definición del espiritualismo. Porque el mismo Pablo lo utiliza en tres diferentes puntos. Exacto. Entonces, a lo mejor aprendiste la definición de ser espiritual y la estás aplicando esa misma definición a las tres diferentes, como está hablando Pablo, pues sí puede haber un poquito de confusión. Pero si ustedes vieron este podcast, ya saben la diferencia. Así que no tienen excusa. Así es lo que significa ser espiritual. Cuando dice, ¿eres espiritual? Es en la cosmovisión cristiana, ¿no? Es ser nacido de nuevo, ser cristiano, madurar en Cristo, que es lo que hablamos, y también el que tú vivas en sumisión a las escrituras. Eso es ser maduro, eso es ser espiritual. Chuy, dime. ¿Eres espiritual? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sí. Con errores, con defectos, claro. Pero su gracia, que sobrepasa todos mis pecados, su misericordia, está sobre mí día tras día. Y esa misma gracia está sobre ti. Y sí, quizás has pensado, crees que no eres lo suficiente espiritual, o quizás te han herido en la iglesia diciéndote que eres inmaduro, que eres espiritual. Hey, a ti te hago este llamado. Pasa al altar. ¿Quieres hablar en lenguas? Pasa al altar. No, wow. No, que ya sí, estaba haciendo el llamado ya bien, bro. Sí, la regaste. Ok, te falta aterrizar nomás. Me falta aterrizar un poco los sermones. No, cuando aplico no soy así, obviamente. Sí, es un podcast, es un podcast. Es un personaje. Es un personaje. No, pero sí, a lo mejor te has preguntado de si soy realmente espiritual, entonces, pregúntate estas cuestiones. O sea, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué tantos del fruto del Espíritu Santo estás viviendo? ¿Qué tanto reflejas a Cristo? Y, ¿qué tan en serio te tomas las Escrituras? Si dices de que, uy, no, me falta, está bien, no pasa nada, todos estamos en ese proceso, pero te animo a que lo intentes, a que busques a gente que te ayude en ese crecimiento. Y al final siempre es un crecimiento constante, que creo que es lo más hermoso de estar en Cristo. Es un crecimiento constante, nunca te vas a aburrir, nunca te vas a, siempre vas a conocer algo nuevo, vas a evolucionar en tu carácter en formas diferentes. Así que sí. Es lo que les animo, de que si dices, uy, creo que me falta madurez, está bien, es bueno reconocerlo, pero vamos, acciona, te animo. Y así como dije, busca gente que te pueda ayudar. Bendiciones. Pasen al altar. Yo no sé si estás en pecado, pero si tú estás en pecado. He recibido revelación de ti. No, banda, cuídense mucho, les amamos, nos despedimos, ¿sí? Sí, ¿algo que quieras decir, Beto? Cortito, ¿no? No sé, más o menos. Un podcast muy educativo. Ya nos hacía falta de sí, por emocionalismo. A veces pienso de que no me están tirando, no me quitan eso. No, banda, aquí también tenemos Biblia un poco relajada. La verdad, sí, no queremos hacer como un tipo de estudio. ¿Lo podríamos? Si quieren, comenten. Lo podríamos. Sí, ¿por qué no? Si quieren. Les comentan. Ahí es, así que... las vistas mandan. Si este video le va bien, vamos a saber. Pero esto es a los que les va a... Vato, es que mira, doctrina... Tú que nos escuchas, tú también, es tu culpa. Tú eres un chismoso de primera. Sí. Ustedes nomás vienen aquí nomás para ver qué está pasando. Cómo estamos en nuestras vidas. Sí. En vez de buscar edificación o aprender algo...
Sí, vamos al nuevo capítulo de cómo está pecando Beto hoy. Ajá, lo estoy en pecado. El otro episodio va a ser estoy en pecado. A esos es a los que les va mejor. Ajá, uno, ¿no sabes qué los videos? Que cuando dice que hay en fornicación. Vato, deberíamos... Puro clickbait. Que hay en fornicación con mi esposa. Pero bueno, nos vamos, familia. Cuídense mucho, bendiciones. Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.